Y acto seguido vamos a compartir una pantallita para empezar, que me puedan seguir como corresponde. A ver acá. Ahí está. Bueno, vamos a empezar en primer lugar por definir el crecimiento económico. Eh, Crecimiento económico se entiende, por acá lo pusimos en azul, así lo pueden leer mientras yo lo voy diciendo. Crecimiento económico se trata siempre de aumentar la capacidad de producir bienes y servicios. Vamos a checar acá. Bienes y servicios a través de la expansión del PBI potencial, o dicho manera, del incremento de la frontera de producción. Bueno, para empezar, vamos a entender, ¿se acuerdan que en las clases anteriores nosotros habíamos explicado el concepto del Producto Bruto Potencial como la capacidad máxima de producción que tiene la economía en un momento dado? También les dije que en Argentina no se medía como corresponde y que para poderlo medir bien, lo que se hacía, o por lo menos para aproximarse, lo que se hacía era hacer una estimación en base al uso de la capacidad instalada y al nivel de empleo. Bien, considerando estas restricciones, tenemos dificultades para medirlo en el país, pero conceptualmente, cuando nosotros hablamos de crecimiento, siempre hablamos de incrementar el Producto Bruto Potencial. ¿Con esto qué les quiero decir? Que podemos estar frente a un aumento del tamaño del PBI, pero no necesariamente estamos creciendo. Veamos un ejemplo. Eh, Ahora, en la actualidad, lo tenemos vívido en la Argentina. Tenemos en la Argentina en un nivel de recesión espantoso, no hay un mango en la calle, pero es una lágrima, y tenemos en determinadas industrias eh, sobre 100 máquinas, 20 usadas y 80 paradas. En la textil, 70 paradas, 30 usadas. En la industria metalúrgica, 50 usadas y 50 no. Es decir, ese es el nivel de de capacidad ociosa que existe en este momento en el país. Ahora, supongamos que la economía se reactiva y rebota la actividad económica, cosa que no está ocurriendo, pero supongamos que se reactiva y rebota la actividad económica. Y en vez de usar las 100 máquinas, estamos usando 50 y de 50 pasamos a 60. Vamos a ver un crecimiento del PBI. Ahora, ¿aumentó el Producto Bruto Potencial? No, entonces no estamos en la presencia de un proceso de crecimiento. Mi capacidad productiva como nación no subió. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante que conceptualmente entendamos que cuando hablamos de crecimiento económico, no solamente hay que pensar en que tiene que aumentar la cantidad de máquinas disponibles o la capacidad productiva disponible, sino que aparte tiene que haber alguien que lo compre todo esto, porque si no, a la larga tampoco sirve. Entonces, de lo que se trata es ir acompañando oferta y demanda, y la oferta, como estamos hablando de largo plazo, siempre se trata de una oferta basada en el PBI potencial. Eh, Se presentan zonas grises en todo este proceso. ¿Por qué? Y porque, vamos a poner un ejemplo, yo puedo estar en un escenario como el que les expliqué recién, que es el PBI, y ese aumento del PBI va a implicar que doy un salto productivo, pero estoy por debajo del PBI potencial, entonces no estoy creciendo. Pero puede darse el caso contrario, a lo mejor estamos por arriba del PBI potencial instalado porque metí la demanda, le metí máquina a la demanda. Lo pasó con el gobierno de Cristina en el 2011-2012. Hace ya como 15 años, por ahí ustedes recién estaban en el colegio primario a lo mejor. Pero ¿qué pasaba en esa época? Eh, Teníamos una capacidad productiva de 100, para ponerles un ejemplo, y la demanda la llevó a 105 o a 110.
Y obviamente, frente a eso, los empresarios no son estúpidos. Dicen, pero si nosotros no tenemos la capacidad para producir esto, entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre esta situación, en general la economía termina chocando o termina importando todo y terminamos una crisis de balanza de pago o tenemos una crisis inflacionaria. El ajuste generalmente lo hace el mercado o lo hace el gobierno, pero termina en un ajuste. Cuando uno habla de ajuste, siempre tiene que hablar de una situación en la que está produciendo por encima de lo que puede producir. Lo que está demandando está por encima de lo que puedo producir. Entonces, no es lo mismo que la situación actual, que estamos por debajo del 50% de la capacidad productiva y seguimos metiéndole rosca a que se caiga la demanda. Eso no es ajuste, entonces es destrucción del tejido productivo. Ahora bien, esperen que siguen entrando chicos. Ahí está. Entonces, en ese escenario, todos sabemos que vamos a chocar la cabecita. Ahora, cuando estamos por arriba de nuestra capacidad productiva y seguimos demandando, como le pasó al gobierno de Cristina. Pero aún así puede darse que algún empresario piense que esto va a continuar, porque ¿de qué se trata la inversión? De una expectativa sobre el futuro. Entonces, alguno que otro puede pensar que esto va a continuar. Entonces, ¿qué hace? Compra máquinas, hace un galpón, trae un camión nuevo, invierte. Y al final de la cuenta, la economía en general termina ajustando, pero por ahí terminamos con algunas máquinas adicionales y termina por ahí creciendo en el largo plazo. Aunque después va a terminar la máquina parada porque cuando viene el ajuste no se va a usar. Pero bueno, aumentó la frontera productiva. Siempre que pensamos en crecimiento, tenemos que hablar de crecimiento de la frontera productiva o del PBI a largo plazo. Espere que siguen entrando chicos. Hoy es medio desprolijo este tema porque falló el link. Entonces, no queda más remedio que hacerlo así. Bueno, ahora bien, vamos al siguiente paso. Esto es importante para que sepamos de qué estamos hablando. Desde el punto de vista de la teoría económica, apareció un concepto en 1956 desarrollado por Robert Solow, que recibió el premio Nobel por esto. Después lo criticaban porque la verdad que las mediciones que hizo Solow terminaron fracasando, como lo voy a explicar ahora en un ratito. Pero el concepto es que teóricamente dio en el clavo con muchas cosas y todavía sigue explicando gran parte de la economía mundial. Es decir, Solow desarrolló varias cosas que son fundamentales, que se las voy a enumerar ahora, después se las voy a explicar. Desarrolló la teoría del equilibrio estacionario, desarrolló la teoría de la convergencia y desarrolló la teoría de la contabilidad del crecimiento. Sencillito, se lo digo, el equilibrio estacionario, que vamos a hablar después de esto, el equilibrio estacionario significa que yo no puedo seguir creciendo más allá de determinado límite, aumentando la dosis de capital por trabajador. Si yo sigo invirtiendo en máquinas, en máquinas, en máquinas, llega un momento en que esa cantidad de capital que le volquea a la economía, que es mucho mayor que lo que incremento la cantidad de trabajadores, porque el capital lo puede aumentar un 15%, un 20%, pero la tasa de natalidad no va a subir esa tasa. Entonces, siempre que invierto fuerte, el capital por trabajador sube. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo desarrollo. Llega un momento en que la amortización que se me genera por semejante stock de capital es tan grande, porque tengo mucho stock de capital y se me va a gastar también mucho, en que va a ocurrir que la tasa de ahorro que yo necesito generar en la economía sobre el PBI para reponer ese capital es imposible de pagar, porque hay que hacer la expensa del consumo. Entonces ahí la economía llega a un equilibrio estacionario. Ese es el concepto básico. Tengo un límite para expandirme por este camino, que es el límite del equilibrio estacionario. ¿Qué economías llegan al equilibrio estacionario? En teoría, las más desarrolladas llegan mucho antes que las menos desarrolladas. Por lo tanto, a medida que me acerco al equilibrio estacionario, crezco menos. Y a medida que estoy lejos del equilibrio estacionario, soy un país subdesarrollado, puedo crecer a una tasa más alta. ¿Por qué? Porque todavía tengo todo por hacer. Simplemente tengo que conseguir la tasa de ahorro adecuada para poderme expandir. Entonces, ese es el concepto que explicó Solow. Después vamos a aplicar bien todo esto, pero lo vamos a relacionar bien con el resto de las teorías. Ahora, lo importante es que es más complejo que esto, porque Solow le adicionó
aparte del concepto de la depreciación o amortización, si bien en la contabilidad no es lo mismo, pero los economistas es lo mismo. Espera que voy a meter compañeros acá. Ahí está. Entonces, ¿qué le incorpora solo a este crecimiento estacionario? Le incorpora también el crecimiento poblacional y le incorpora el nivel de, este, el nivel de progreso tecnológico. ¿Por qué? Y porque con el progreso tecnológico puedo producir la misma cantidad de hoy, pero invirtiendo menos. Entonces necesito menos capital. Con lo cual, el equilibrio estacionario me va a quedar más cerca. Y si me crece la cantidad de población, el capital por trabajador que necesito también va a estar más cerca del equilibrio estacionario. Entonces, cuando me suman las tres tasas, la tasa de depreciación, la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de progreso tecnológico, esta me pone en el límite, lo multiplico todo esto por el capital por trabajador, me pone en el límite sobre el ahorro por trabajador. Bueno, ahora bien, si le está diciendo que las economías más maduras van a crecer a una tasa más lenta porque van a estar más cerca del equilibrio estacionario, entonces me está diciendo que las economías más subdesarrolladas van a tener la capacidad de crecer en forma más rápida. Entonces, si una economía va a crecer de una forma más rápida que otra, va a llegar un momento en que la economía que viene creciendo de abajo, crece una tasa mayor, va a terminar alcanzando a la economía más madura. Eso se llamó la teoría de la convergencia. Con lo cual, ¿qué estaba diciendo Solow? Va a llegar un momento en la historia económica en donde los países subdesarrollados van a alcanzar a los países desarrollados. Entonces, fue toda una revolución en esto. Después en la práctica no se dio. Pues vamos a ver por qué no se dio. Pero es toda una discusión que todavía existe en el planeta en la teoría de la convergencia. Yo les agarro países como China, como Corea. Les pongo un ejemplo. En 1962-63, un economista sueco llamado Gunnar Myrdal le dieron el premio Nobel porque escribió un libro que se llamaba El círculo vicioso de la pobreza. Y ponía como ejemplo a Corea del Sur. Decía que nunca se iba a poder desarrollar, en contradicción a lo que decía Solo. Y resulta que hoy Corea tiene un Producto Bruto por habitante que está en los $30.000, es el doble que Argentina y tiene una capacidad de producción impresionante y se desarrolló igual. Y entonces quedó demostrado que no es así. Pero como caso de Corea, hasta el caso de China, hay muchos ejemplos de estas características. Pero también hay otros ejemplos, como los países africanos o muchos países latinoamericanos que se quedaron en el infierno y nunca pudieron alcanzar ninguna meta. Por lo cual, no fue una cosa lineal la teoría de la convergencia. Les adelanto que es lo que fracasaba. Lo que se demostró en la práctica es que lograron converger desde un nivel de nivel de capital casi cero a un nivel de capital maduro. Los que lograron converger hacia la madurez o hacia el desarrollo son los que tenían una capacidad operativa de capital humano, de habilidades del personal, que era previo al proceso de desarrollo. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a Italia la habían destruido, a Alemania la habían destruido, a Francia habían destruido, todos los países europeos estaban aniquilados. Japón mismo estaba aniquilado. Le tiraron 2 bombas atómicas, sin hablar de los bombardeos convencionales. Entonces, ¿qué pasó? Decía, estos países no tienen más capital, no se van a desarrollar nunca. Y sin embargo, crecían a tasas, el milagro alemán, tasas que hoy son tasas chinas, 9%, 10% anual, y terminaron alcanzando Estados Unidos que crecía al 2% o al 2,5%. Entonces, ¿por qué estos países lo lograron y los países africanos no? Porque los países europeos eran civilizaciones industriales y tenían habilidades desarrolladas. Cuando se desmovilizaron las tropas, toda esta gente consiguió poner de pie la industria de nuevo. En cambio, los países que no tenían capital humano, que todavía tiraban con un arco y una flecha, nunca iban a poder alcanzar rápidamente este proceso. Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que empiece a verse
en donde empezaron a dar resultados los procesos de generación de capital humano lo suficientemente grande, para que se den una idea. Y finalmente, el último concepto que desarrolla, al cual nos vamos a meter ahora, es el concepto de la contabilidad del crecimiento. Lo que hace Solow es descomponer el crecimiento económico con un modelo simplificado, demasiado simplificado. Por eso no pudo explicar bien la realidad, pero con algunas correcciones sí se logró explicar. Lo que hacía Solow es decir, bueno, voy a simplificar la economía en dos factores productivos, capital y trabajo. Dentro del trabajo no distinguía si estaba calificado o no, y dentro del capital mezclaba el factor empresario, el factor capital y el factor tierra. Entonces lo simplificó demasiado el modelo y no porque le haya simplificado el capital, la tierra o el empresario estaba mal. Lo que estaba mal era la parte de simplificar el trabajo. ¿Por qué? Porque no distinguió el capital humano del trabajo común no calificado. Entonces, él lo que hacía era decir, bueno, puedo crecer de dos formas. ¿Eh? Dos formas. Una se llama crecimiento extensivo y otra se llama crecimiento intensivo. Y lo puso en una fórmula, la voy a buscar acá, vamos a empezar por ahí, porque como venimos atrasados, estoy haciendo trampa, le estoy adelantando conclusiones que después las van a ratificar cuando lean el apunte. Leanlo, por favor, porque les va a servir un montón. Acá lo tenemos, el grisadito este que les puse. Fíjense, delta I sobre I significa tasa de crecimiento económico. Y solo lo explica de dos maneras. Fíjense que en un lado pone delta K sobre K, eso es el aumento del capital. En otro lado pone delta L sobre L, es el aumento del trabajo. Pero a su vez incorpora un concepto que es derivada parcial de la función de producción de la economía respecto al factor capital. ¿Qué quiere decir esto técnicamente? Traducido a la economía, productividad marginal del capital. La derivada parcial de la función de producción es igual a la productividad marginal del capital. Y la derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo, que está acá de nuevo, antes de ver la expansión del factor trabajo, que está entre paréntesis, significa la productividad marginal del trabajo. Entonces, él dice que existe una forma de explicar y descomponer las causas del crecimiento, diciendo, puedo hacerlo de dos maneras distintas. Aumentando los factores productivos voy a producir más. ¿Qué quiere decir? Si quiero aumentar la producción, meto más máquinas y más laburantes y la voy a aumentar. Es verdad, la vas a aumentar. El tema es cuánto. Y la otra es que a este aumento de la cantidad de factores los tengo que ponderar por su productividad marginal. ¿Por qué? Puede ser alta, baja o neutra. Y aparte agrega un factor que acá lo llamamos A, o se puede llamar PTF también, en mayúscula, que es la productividad total de los factores. Tanto la productividad marginal de los factores, ya sea el capital o el trabajo, o la productividad total de los factores, son lo que surgen de combinar adecuadamente los factores productivos entre sí, surgen de la tecnología. Entonces, la tecnología que tengo vigente impacta en la productividad total de los factores. Y la tecnología que mejora hacia el futuro, en la productividad marginal de los factores. Y la tecnología que mejora hacia el futuro o que mejora la infraestructura de un país, recuérdenselo y no se lo olviden nunca esto. La infraestructura de un país es la energía, el transporte y las comunicaciones. Todas las revoluciones industriales en la historia de la humanidad fueron explicadas por cambios profundos en cualquiera de estos tres sectores. ¿Por qué en cualquiera de estos tres sectores? Porque cuando hay un cambio profundo en cualquiera de estos tres sectores, o los tres combinados, o en dos a la vez, se produce un cambio en la matriz productiva que afecta a toda la economía en general. Les pongo un ejemplo. Si no tengo ferrocarriles, en la Argentina desmontamos los ferrocarriles en los 70, en los 90, ahora están terminando de matar del todo, nos quedamos sin capacidad de salida portuaria de la producción y sale mucho más caro, porque hay que traerlo a los camiones y los camiones son esa propia Moyano
y los peajes se los aplicó, se quedó un vivo con rutas que se construyeron por el Estado, y entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron el costo terriblemente, y mataron a las economías regionales. Eso es productividad total de los factores negativa. Por el otro lado, un puerto tiene que estar, un barco para entrar a un puerto argentino tiene que estar 15 días haciendo cola, porque tenemos una cantidad insuficiente de puertos, o el sistema fluvial de la hidrovía no funciona como corresponde, y entonces hay que esperar para que entren de a uno, y eso vale carísimo. Un buque petrolero te sale varios millones de dólares por día tenerlo varado en el río, y eso encarece. O ustedes van a laburar y no le anda la señal del celular y pierden la mitad del día tratando de conectarse a internet. Eso es productividad negativa, porque vos no podés rendir al límite que tenés que estar. Entonces, la productividad total de los factores hace que todo funcione mejor. Te pongo ejemplo de comunicaciones, ejemplo de transporte, y ni hablar de la energía. Si yo tengo petróleo y se lo va a apropiar una empresa monopólica y me va a cobrar lo que quiere en plástico, en el costo de la nafta, en el costo del gas, y tengo que pagar acá como si no tuviéramos petróleo, y tenemos petróleo, como si no tuviéramos gas y tenemos gas, y tenemos que pagar precios monopólicos más caros que los de Estados Unidos, entonces obviamente, si la nafta en la Argentina es más cara que en Estados Unidos, y nosotros tenemos nafta, y tenemos gas, y tenemos, bueno, y sin embargo pasa esto. Entonces, ¿qué ocurre? Queremos sacar una producción al exterior, y tenemos los puertos que no andan, la comunicación que no funciona, el combustible 20 veces más caro, la electricidad 20 veces más cara, y obviamente se llama el costo argentino. Falla la productividad total de los factores. Y ahora lo vamos a ver en un grafiquito, porque esto se midió en el gobierno de Macri, un análisis, también que es sesgado por la ideología de ese gobierno, pero un análisis que es ilustrativo para que lo puedan ver. Entonces, fíjense, acá les pongo en esta ecuación todas las cuestiones que pueden explicar la tasa de crecimiento. Yo tengo dos formas de crecer: aumentando la cantidad de capital y de trabajo, y tengo que se llama crecimiento extensivo. ¿Por qué? Porque extiendo la cantidad de factores productivos que voy a usar. Y la otra se llama crecimiento intensivo, que lo voy a basar en mejorar la productividad de los factores productivos, tanto del capital como del trabajo, o la productividad total de los factores. Siempre que hablamos de tecnología es cómo combinamos los factores productivos. Nos ayuda a combinar mejor los factores productivos entre sí. Entonces hace que producir sea más barato y que podamos obtener la misma producción con menos inversión. Entonces, para verlo en la práctica, fíjense, yo puedo tener un crecimiento extensivo, pero tengo distintas formas de encararlo también. Por ejemplo, digo, quiero producir más, meto más máquina y más personal. Si yo quiero aumentar un 10% la producción, aumento un 10% de las máquinas, un 10% del personal. Eso se llama crecimiento extensivo equilibrado. ¿Por qué? Porque sube todo al 10%. Otra posibilidad es aumento más la cantidad de personal que la cantidad de máquinas. Aumento las dos, pero meto más personal que máquinas. También es crecimiento extensivo, está basado en los factores productivos. No me metí con la tecnología, no me metí con nada de eso. Simplemente lo que hice fue hacer. Es muy difícil de conseguir. Solamente se puede hacer en determinados países que tienen muchísima población, y que esta población esté fuera del mercado y la incorporo. Por ejemplo, cuando China empezó a industrializarse, hizo este camino hace 30, 40 años atrás, en la década del 70, la década del 80, la década del 90, cuando hizo la transición hacia la industrialización importante que hizo China. En realidad empezó antes, pero como no hacía una economía de mercado, trabajaba con otro modelo. Pero cuando se tiene que incorporar al mercado, lo que hace es explotar su factor abundante. Y el factor abundante que tenía China era mano de obra. Tenía una reserva de trabajadores impresionante que no estaban trabajando como correspondía, porque los tenía por encima de lo que podía usar en su capacidad instalada. Entonces eso se empieza a incorporar con mejoras en el capital, pero mucho más intensivamente metía trabajadores a laburar. Entonces sacaba ventaja de salarios de miseria. Por eso se decía, bueno, cuando viene un producto de China, están pagando sueldos a esclavos, que yo, bueno, hoy ya no es más así, olvídense de ese cuento. Eso fue así. Hoy eso está pasando en Bangladesh. Este mismo modelo se aplica en Bangladesh hoy.
que tiene, es la zona del Golfo de Bengala. Es una zona que antes pertenecía a la India. ¿Mm? La India era un solo país. A India y Pakistán, Bangladesh y Cachemira eran un solo país. Esos cuatro países eran uno solo. Después de la independencia, India y Pakistán se pelearon porque en la India se quedaron los de religión hindú y a Pakistán fueron todos de religión musulmana. Incluso hubo una matanza de hindúes musulmanes. Fue muy difícil pacificar todo eso. Y después con el tiempo Pakistán se quedó con Cachemira y se quedó con Bangladesh. Cachemira todavía es motivo de conflicto con la India. Pero Bangladesh tuvo una guerra civil con Pakistán y se independizó. Entonces, que es la zona de Bengala. Acá es muy famosa la canción de Miguel Abuelo, de los abuelos de la nada, que decía el marinero bengalí. Bueno, los bengalíes son los que viven en Bangladesh. Son hinchas de Messi, la selección argentina, siempre festeja los triunfos del país, por lo menos en el fútbol. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo, que es el que más se usa en el crecimiento extensivo, es meter más máquinas que trabajadores. Es decir, aumentar el capital por trabajador. ¿Qué quiere decir esto? No es que no meto trabajadores, no, aumento 10% el capital y aumento 2% los trabajadores. ¿Por qué? Y porque no dispongo de tanta población. Por ejemplo, un país como Alemania, que tiene tasas de natalidad casi negativas, entonces la única forma de crecer es metiendo máquinas y puede generar muy pocos nuevos puestos de trabajo porque no tiene nada que agregar, es un poco lo que puede agregar. Entonces, ¿qué ocurre? El crecimiento de la población de muchos países es el 2, 3%, pero yo el capital lo puedo aumentar un 10 o un 20%. Entonces, la mejor forma de crecer es metiendo más capital por trabajador. Es la más común en todo el mundo, salvo algunos casos muy especiales que, como que les expliqué recién. ¿Eh? Si acá no importa si vos sos comunista o si vos sos capitalista a los yanquis. Fíjense que el modelo soviético que se instrumentó en la época de los comunistas era capital intensivo. ¿Por qué? Porque desarrollaba más capital que trabajo. Es decir, y ponían el énfasis en eso. Pero, y acá siempre hay un pero, muchas veces te dicen lo que te dicen antes del pero no vale nada. Bueno, en este caso sí. ¿Por qué? Porque los comunistas soviéticos lo que tenían era que desarrollaban más capital por trabajador y lo hacían en serio, hasta que se disolvieron en la década del 90. ¿Y saben por qué se disolvieron? Porque ese capital por trabajador sí lo aplicaban, pero con la tecnología de la década de 1950. Entonces acá demostraron la debilidad de ese modelo porque no pudieron adecuarse a los progresos tecnológicos. Por lo menos en el área productiva, porque sí lo lograron en el área militar. ¿Eh? Entonces, ahora vamos a la otra forma de crecer, que es el crecimiento intensivo. El crecimiento intensivo se concentra en mejorar la relación de los factores productivos entre sí para mejorar la productividad general de la economía o de cada uno de los factores productivos. Entonces, ¿qué es lo que se concentra el crecimiento intensivo? En aumentar la productividad marginal del capital y en mejorar la productividad marginal del trabajo y en mejorar la productividad total de los factores. ¿Cómo mejora la productividad total de los factores? Mejorando el progreso tecnológico, mejorando la inversión en infraestructura de energía, en infraestructura de comunicaciones y en infraestructura de transporte. Entonces, de esa manera, yo logro mejorar la productividad total de los factores y generar una forma de crecimiento intensiva. Bien, esto es lo que explicaba Solow. Ahora bien, acá les puse, bueno, acá esto que les dice acá abajo, todo lo que se les expliqué recién, no cambian nada. Es más fácil como se lo expliqué yo, que lo que va en el apunte está todo puesto. Lo vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito y les quiero mostrar. Esto es todo lo que vimos recién. Eh, la interpretación gráfica del crecimiento, mírenlo, es ilustrativo nada más. Le hice lo que puede ocurrir. Fíjense, acá tenemos dos países. Ah, se me fue.
Acá tenemos dos países, fíjense. De un lado estoy poniendo el nivel de Producto Bruto en las ordenadas y en las abscisas pongo la concentración de los factores de intensidad de factores productivos, es decir, cuánto fierro le meto, cuánto capital por trabajador le meto. Fíjense, tengo dos países, el país uno y el país 2. Fíjense, con el mismo nivel de inversión por trabajador, el país uno tiene un PBI mucho más alto que el país 2. ¿Por qué? Porque tiene más productividad. Ahí tienen la diferencia de cómo funciona un modelo. ¿eh? Acá le pongo un modelo que pasa lo contrario. Fíjense, acá tenemos eh, dos países con el mismo gráfico. Acá va el PBI en las ordenadas y en las abscisas va la intensidad de los factores o la acumulación de factores. Fíjense, en este caso, ambos países tienen el mismo PBI, el país 1 y el país 2 alcanzaron el mismo PBI, pero el país 2 lo hizo utilizando muchas menos cantidad de factores productivos. Es decir, en vez de alcanzar el mismo PBI, invirtiendo muchísimo menos en máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas que usa son más productivas que el país 1. Entonces, ahí tienen cómo impacta acá les pongo otro ejemplo más. En este caso, tenemos dos países, el país 1 y el país 2. Están en una situación de diagonal entre los dos. En este caso, el país 2 invirtió mucho menos en la acumulación de factores, menos capital y menos trabajo, que el país 1. Pero a su vez tiene un PBI mucho más chico. Y el país 1 invirtió mucho más en capital y en trabajo y tiene un PBI mucho más grande. Esto muestra en general la diferencia que hay entre el país 1 sería un país desarrollado y un país 2 sería un país africano, un país subdesarrollado, para que tenga un país latinoamericano. Es decir, en general, como vamos a ver en el segundo parcial, lo van a ver conmigo, este curso lo doy yo, eso, van a ver que en general el 86% del planeta, entre el 84 y el 86% del planeta son países subdesarrollados. Es decir, solamente el 15% de los países alcanza el nivel de desarrollo. Bien, vamos a la evidencia empírica, porque esto es muy importante para entender. ¿Qué ocurrió? Se midió lo que desarrolló solo. Se midió lo que desarrolló solo. Cuando se hace la medición de lo que desarrolla solo, lo que se encontró es que el capital y el trabajo, es decir, el modelito que armó el de capital y trabajo y productividad total de los factores, el capital y el trabajo solamente con su productividad, con todo, lograban explicar solamente el 40% de lo que pasó con la tasa de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial hasta hace poquito tiempo atrás. Solamente el 40%, 40 al 50%, depende de la medición, depende de la técnica que se haya utilizado. Entonces empecé, bueno, esto no sirve para nada, se empezaron a reír de solo. Es más, decían, el resto era el coeficiente A, en la productividad total de los factores. El 60% se explicaba por productividad total de los factores. Y eso es imposible. En rigor de verdad, el coeficiente A no puede explicar más del 10%. Es un residuo. También se lo conocía como el residuo de Solow. El 90% tiene que explicar la función, el 10% el residuo. Y no puede ser que el residuo me explique el 60%. Todos decían, bueno, entonces el coeficiente A lo llamaban el coeficiente de ignorancia de los economistas. Pero eso también está mal. ¿Por qué? Porque cuando uno hace econometría, que es la estadística aplicada a lo que ocurrió en la realidad económica, lo que uno encuentra es que si yo tengo dos variables que me explican la mitad de lo que ocurrió, no quiere decir que están mal esas dos variables. Lo que quiere decir es que me está faltando alguna otra variable que me explica el resto, o algunas otras variables. En general, cuando uno quiere explicar la realidad, por ahí hay 100 factores que le explican. Pero los efectos de poder analizar la ciencia, uno explica esto simplificadamente, trata de buscar los 3 o 4 factores que expliquen el 90%, el 80% de la realidad.
Por eso es que siempre es probabilístico lo que nosotros estimamos en economía, porque no podemos evaluar, como diría un cómico que existía acá, un mago que se llamaba Toussaint, siempre puede fallar. Y es verdad que puede fallar, porque por ahí una situación se me termina explicando por ese residuo del 10% que no lo mantiene el modelo. Y se lo llama el famoso cisne negro, que nadie lo tenía en cuenta. Bueno, en rigor de verdad, eh, existía algún factor explicativo que no se había tenido en cuenta. Y yo se lo adelanté al principio de la clase. Ese factor explicativo era el capital humano. Capital humano es fundamental. Eh, Hay muchas formas de incorporarlo. Yo puedo agarrar la función y ponderar la productividad de los factores por un coeficiente H que la corrija en base al capital humano que tenga un país. Y si no, lo puedo considerar como un factor aparte. En general, el modelo de Solow se empezó a considerar como un factor aparte. Como yo participé en esas investigaciones, le doy fe que la mejor forma es medirlo como un factor aparte. Hay muchas formas de medirlo esto, muchas formas. En general, hay mucho desacuerdo qué incorporar y qué no incorporar, pero todas son válidas y hay que estar siempre abierto a poderlo interpretar. Pero en general, el capital humano se explica por el nivel de formación educativa del mercado de trabajo. Entonces empezó primero poniendo el secundario, después se hizo un algoritmo donde se mezclaban los distintos niveles educativos, después se incorporó la capacitación permanente que existe dentro de las empresas. Es decir, el capital humano te permite mejorar la acción especializada del personal que trabaja en una empresa. Por eso es tan difícil salir de una crisis cuando uno viene con una motosierra, como está pasando en este país, y rompe todo lo que hay, porque el capital humano de un tipo que lo formé durante 15 años para manejar una máquina de 3.000 millones de dólares, este, y lo mando a manejar un Uber, no lo recupero más. Es destruir el capital del país. Eso es gravísimo para un país, porque cuesta mucho formar personal especializado. No es solamente con un secundario o un estudiante universitario lo voy a lograr. Después hay que salir a la cancha y formarse en la realidad. Y eso es lo que se logra con la interacción permanente, formando equipos. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, que es una realidad. Por ahí se va a terminar rápido, se parecen los autos eléctricos, como cosa cotidiana, ¿no? Porque hay, pero no es la mayoría del parque automotriz. Argentina, por ejemplo, eh, no puede competir con los grandes del mundo en fabricar autos en la misma escala. ¿Por qué? Y porque se ha desmontado la industria automotriz. La dictadura militar se encargó de destruir la industria automotriz en el país. En Argentina se está en condiciones de hacer un auto entero, desde el fierrito que voy a usar al principio hasta la última pieza compleja que hay. Toda esa capacidad existe en Argentina. Por ahí le falta escala, como para bajar los costos fijos, pero el hecho concreto es que esto se puede resolver con acuerdos comerciales como el Mercosur, que para eso se había hecho. Pero por el otro lado, eh, le, Argentina por ahí es cara para producir un auto, lo tengo que traer de otro país. Sí, hay autos que se hacen acá, sí, hay autos que se hacen acá, pero tengo que proteger para que puedan competir. No puedo competir con un auto que me traen desde un Volkswagen hecho en la planta central de Alemania, no puedo competir con eso. Ahora, les aclaro una cosa, lo van a estudiar con la globalización para el segundo parcial esto. Hoy la producción está integrada en forma global, aunque ahora se está por romper este orden, porque Estados Unidos pateó el tablero. Si bien esto no está incorporado en los apuntes, vamos a tener que analizarlo, pero va para el segundo parcial. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que tengo que hacer un auto y traigo las cubiertas de Vietnam, el motor lo desarrollo en Alemania, lo ensamblo en México, la caja de cambio la hago en Argentina y el chasis lo monto a lo mejor en Corea del Sur. Es decir, se globaliza la producción y se trabaja just in time y después se ensambla en un solo lugar. Entonces, la realidad es que con que se está rompiendo este esquema. Pero fíjense, la Argentina, cuando yo le digo la caja de cambio, no lo estoy diciendo a modo de ejemplo, le estoy diciendo una realidad. Ustedes se van a comprar un Audi último modelo con caja automática
y la caja de cambio está hecha en Córdoba. ¿Por qué? Porque Argentina tiene el capital humano desarrollado a tal nivel que no hay ningún país del mundo que pueda competir con nosotros para desarrollar una caja de cambio mejor que en este país. Eso se llama competitividad mundial. Los grados de competitividad es producto no solo de la tecnología, sino el desarrollo del capital humano, del know-how, del saber hacer de la gente que yo tiro a la cancha. Si yo rompo eso, no lo recupero más. ¿Eh? Está claro, los autos eléctricos no usan caja de cambio, vamos a estar en problemas cuando llegue ese momento. Por eso va a haber que adecuarse a las nuevas tecnologías. Por eso los autos eléctricos funcionan con litio, nosotros tenemos litio, y en vez de hacer batería de litio y desarrollar autos eléctricos, lo que estamos haciendo es exportar el litio en crudo y que se lo lleven sin pagar un mango con el RIGI. Y entonces lo que estamos haciendo es tirar a la basura nuestra riqueza. Y después vamos a comprar el auto eléctrico a Tesla, que lo va a hacer con los recursos nuestros. Es decir, somos un fenómeno haciendo negocio, o nuestros gobernantes están vendidos, que es lo que yo creo. Y no estos, sino todos los que están viniendo en los últimos 20 años. Esto también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le pongo este ejemplo del auto? Y porque nosotros podríamos tranquilamente ser productores de autos eléctricos y podríamos ser líderes en ese sentido. Sin embargo, estamos perdiendo esa oportunidad. Y no solamente estamos perdiendo, sino que estamos destruyendo la capacidad que teníamos para hacer caja de cambio antes. Entonces, eso no se recupera más cuando lo perdés. Y eso es lo que tenemos que defender, porque eso se hace haciendo. Es más, hay una frase que se enseña en la administración de empresas que se llama learning by doing, que es aprender haciendo. Y eso es fundamental para formar capital humano. No es solamente estudiar en la universidad o en el secundario, porque no alcanza con eso. Fíjense, eh, muchos alumnos se recibieron en el secundario, a los que se recibieron los últimos 20 años, te hacían pasar de materia, te hacían pasar de grado o pasar de año en el secundario sin saber nada. El tema era decir que terminaste el secundario para hacer política. Y eso está mal también. Eso está mal porque degrada. Lo mismo que salir rápido y lo que importa es aprobar la materia y se arma el título para salir corriendo a la facultad. Porque así, ojo, porque eso está degradando el capital humano de ustedes. Usted tiene que salir sabiendo. Es fundamental esto. Eso es capital humano, lo que valora de todo para todo el mundo. Porque aparte genera sinergia en el país. Bien, ¿qué pasó? Cuando se evaluó el capital humano, resulta que el capital humano explicaba el 60% del crecimiento y que el trabajo y el trabajo no calificado y el capital solamente explicaba el 30%. Y el 10% se explicaba por el residuo solo, que era la productividad total de los factores. Que a su vez investigamos qué podía explicar ese 10%, aparte de la tecnología, y ese 10% se explicaba básicamente por un solo concepto, que es la estabilidad legal del régimen de producción. Cosa que en Argentina no lo hacemos, pero ni a palo. No importa si vos sos socialista, si sos comunista, si sos capitalista. Si vos vas a ir a un país comunista, vos sabés que no te vas a llevar más de tanto porcentaje, pero lo sabés de entrada. Y si la inversión te cabió, vas y la haces, porque sabés que te la vas a llevar. Porque tenés... Ahora, si vos venís acá y te decís, bueno, te vas a llevar todo lo que vos quieras llevarte, y después viene el gobierno que viene y dice, no te vas a llevar nada, ¿qué haces? No pones un mango. Es lo que pasa en Argentina, fíjense. Hicimos una ley que es el RIGI, que le regala todos los recursos naturales de la cordillera a las empresas multinacionales, y no pusieron un mango. ¿Por qué? Porque es tan generoso que saben que el próximo gobierno lo va a derogar. Es decir, pase lo que pase, y que vamos a terminar en un quilombo judicial. Bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, es fundamental. No importa el régimen político, importa la estabilidad de las reglas de juego. Eso sí se midió, y no solamente lo medimos en Argentina, sino se midió en la Universidad de Chicago. Es un estudio que hizo un economista llamado Robert Barrow, brillante economista. No coincido casi nada con él, pero tipo que sabe mucho, mucho, estudió, hizo un análisis de regresiones funcionales sobre ese cociente, se llamó las regresiones de Barrow, y llegó a esta conclusión también. Es la estabilidad de la regla de juego lo que moviliza la inversión. Y como vamos a ver,
ya no creo que hoy, pues ellos son, a ver qué hora estamos, bueno, por ahí lo podemos llegar a ver, lo que llega a movilizar la inversión en un país es un concepto que se llama la propensión marginal a invertir. Y mucho de lo que explica la propensión marginal a invertir o coeficiente alfa es lo que te da a vos la estabilidad en las reglas de juego. Y después lo van a ver con el profesor Nicolás, que esto que les estoy diciendo, propensión marginal de invertir, estabilidad en las reglas de juego, regresiones de solo y coeficientes de solo regresiones de barro, lo van a ver con un concepto que desarrolló el profesor Fanelli, que es un profesor de la UBA, José Fanelli. Está muy viejito, pero es una eminencia y hay que sacarle el sombrero. Son los autores del Plan Austral en la Argentina, con lo cual se han formado camadas y camadas de contadores y economistas de la Universidad de Buenos Aires, que realmente eh, formó muchos tenemos la suerte de tenerlo enseñando todavía. Y el profesor Fanelli enseña que hay dos componentes de un sistema económico, un hardware y un software. El software son las reglas de juego, la cultura, todo ese tipo de cuestiones. Y entre eso lo que pone de manifiesto en ese software es las reglas de juego que se tienen que mantener. Cuando vos no podés hacer esto, esta sociedad deja de funcionar, no solamente para la producción, deja de funcionar como sociedad. Entonces, un sistema económico tiene que garantizar esto. Y fíjense que lo ven desde la teoría de los sistemas hasta el análisis de los más liberales o de los más comunistas o los más marxistas, a todos tienen que concentrarse en lo mismo, porque esto es así. Entonces, acá esto les explica a todos los que le di recién. Vamos a entrar ahora a un concepto, les voy a mostrar la experiencia argentina. Es un grafiquito que aplicó la contabilidad de Solo sobre lo que pasó en Argentina desde la década del 90 hasta el 2017, porque es un análisis que hizo la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del gobierno de Macri. Bueno, esta subsecretaría trabajaba gente como Lucas Liach, por ejemplo, que ahora lo está por meter en cana porque fue uno de los que dio los créditos del Banco Nación a Vicentín. Pero el hecho concreto es que esto está sesgado por la ideología de quienes gobernaban en ese momento. Y aplicaron el modelo de Solo sin considerar el capital humano, de manera que tenemos que tomar con pinza lo que dice, porque querían justificar la década de menemista sobre todo. Entonces no consideraron el capital humano y otras cosas. Entonces aplicaron el modelo de Solo en crudo. Y fíjense lo que termina ocurriendo. En verde ponen la productividad total de los factores. En celeste ponen el aporte del trabajo, productividad marginal del trabajo y cantidad de trabajadores. Y en azul ponen el aporte del capital al crecimiento. Entonces, en primer lugar, demuestran que durante la década del 90, que es la primera columna, se creció más que en el resto. La tasa de crecimiento fue más alta. Y se explicó básicamente por los aportes en la productividad total de los factores. ¿Por qué? Porque durante la década del 80 fue la crisis de la deuda externa que explotó en Argentina. Y en esa crisis de la deuda externa tenían como garantía de pago las acciones de las empresas del Estado. Entonces, como el gobierno de la dictadura militar puso como garantía las acciones de las empresas del Estado durante los 80, eso siguió vigente, no se pudo revertir, a pesar de que se intentó, y las empresas del Estado tuvieron que hacer cargo de pagar la deuda. Entonces no invirtieron. Entonces, cuando vino los 90, estaba toda desmantelada la inversión de las empresas públicas, porque se habían hecho cargo de pagar la deuda. Entonces, se privatizaron en los 90 y hubo que invertir todo de nuevo. Entonces, tenés un shock de inversión que aumentó mucho el factor, la inversión de capital que está en azul, y por el otro lado mejoró mucho la productividad de los factores. ¿Por qué? Porque las empresas del Estado son las que se encargaban de la infraestructura del país, las comunicaciones, la energía y el transporte. Entonces tuvimos ahí un shock de inversión que la mejoró muchísimo. Después viene los primeros años del 2000, después lo que pasó después del 2001. Después del 2001 básicamente es la década kirchnerista ganada, que le llamaban, que fue hegemonizada por la gestión de Labaña, Néstor Kirchner, de esa primera etapa, y después se agarró
un pedacito del gobierno de Cristina, porque no todo, el gobierno de Cristina está en la tercera columna básicamente. ¿Y qué pasó? Fíjense, a partir de esta gestión, la productividad total de los factores pasa a ser negativa. Fíjese, el verde es negativo. Sin embargo, se mantuvo el aporte del factor capital casi en un mismo nivel o mayor que en el año, que en la década anterior. Y lo que sí creció mucho fue el aporte del factor trabajo, porque la década del 90 lo que hizo fue expulsar a millones de trabajadores de la economía. Y en la década del 2000 se volvieron a incorporar al circuito productivo porque se volvió a abrir la industria. Y ahí tienen el modelo, se recuperó todo el mundo. Después vino lo que siguió en adelante, que fue el gobierno de Cristina de 2 años de Macri, pues se termina en 2017 esto, y acá lo que hay es un derrumbe de la productividad total de los factores. Es decir, la inversión en infraestructura se derrumba, y la productividad general también. El principal aporte que sostuvo la tasa de crecimiento fue el aporte del factor capital, la inversión de capital, es el capital por trabajador. Y se dejó de generar empleo, creció muy poquito el empleo. Y cuando van a ver, y lo comparan esto con el gráfico que les mostré en la clase pasada, que el Producto Bruto por habitante desde el 2011 hasta la actualidad no para de caer. Y es porque la productividad de los factores se tiró todo para abajo. Se van combinando las distintas formas, pero llegamos siempre a la misma conclusión. Bueno, ahora para terminar la clase, esto le está diciendo lo que le dije recién. Voy a plantearles de nuevo la cuestión del ahorro. Y lo voy a dejar acá, porque ya se nos va a hacer la hora, porque quiero darle conceptualmente algunas cosas que ni siquiera están en el apunte. Así que les pido que tomen nota de todo esto. Primero les voy a dar un concepto. Esta clase antes la dábamos casi al final del curso. Ahora me la pusieron al principio y los apuntes quedaron redactados como si yo lo hubiéramos enseñado antes. Y en rigor de verdad, esto que les voy a explicar ahora se lo va a explicar el profesor Nicolás en alguna clase, en algún momento, que pedagógicamente tendrían que haber visto antes de llegar acá. Por eso se lo voy a explicar yo, me voy a adelantar primero. Le voy a explicar un concepto que se llama excedente económico, que se usa poco en Occidente, porque es un análisis de origen marxista. En realidad, no tiene nada que ver, es un análisis económico. No tiene por qué llamarse marxista o no marxista, pero se usa mucho en la escuela estructuralista europea, y la verdad es que es un concepto viejísimo que sirve para entender la historia a largo plazo. ¿Qué es un excedente económico? Se lo voy a hacer sencillita. Es todo lo que yo puedo producir en una unidad económica por arriba de mi nivel de subsistencia. ¿Cuál es mi nivel de subsistencia? Necesario para no morirme. Protección, abrigo y comida. Las calorías. Una persona no puede vivir con menos de 2000 calorías. Sí puede vivir un tiempo, después se le pudre todo. Bueno, en la Argentina se puede asimilar el nivel de indigencia, que está más o menos cercano al 1.000.000 de pesos. Si estoy por debajo de eso, estoy en la indigencia. Si no puedo sostenerme. Bien. Ahora, si yo tengo un nivel de subsistencia de 1.000.000 de pesos y gano 5 millones de pesos, mi excedente es 4 millones. Es así de simple la cuenta. Es un concepto fácil de entender. Una persona que está ganando en el nivel de subsistencia no puede hacer otra cosa que subsistir, no puede tomar decisiones de crecimiento económico, ni puede mantener al Estado, ni pagar impuestos, ni nada. Bueno, les aclaro una cosa, la humanidad vivió en un nivel muy cercano a la subsistencia hasta la revolución industrial. Es decir, en general, hasta el año 5000 a.C. se vivía directamente en el nivel de subsistencia. Después de ahí empezó a aparecer el concepto de excedente económico, que es cuando se logra generar la agricultura de riego y se logra desviar el curso de los grandes ríos, como el Yangtze en China, el Yangtze empezó después, el río Amarillo sí, empezó antes. El Yangtze se colonizó en el año 800 después de Cristo. Todo lo demás se hizo antes, el río Amarillo, el río Indo, el río Ganges,
el río Mekong en Vietnam, el Nilo, el río, este, el Tigris y el Éufrates. Es decir, todos estos ríos albergaron civilizaciones enormes. ¿Por qué? Porque tienen acceso al agua. ¿Mm? Y al tener acceso al agua la podían repartir. Y cuando vos la podés repartir, podés regar. Y cuando podés regar, podés poner en producción tierras que antes no lo estaban. Entonces, eso generó poder tener mayor cantidad de alimentos que la que se necesitaba para sobrevivir. Y aparece el concepto de excedente. Con el excedente se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente se puede mantener al Estado, que el Estado era necesario para la defensa o el ataque. El Estado era necesario para mantener una clase dirigente y religiosa que tuviese a la sociedad cohesionada, ¿eh? Y se empezaron a formar grandes civilizaciones, cosa que antes no existía. Antes la gente vivía en pequeños grupos humanos y mandaban las mujeres. Había matriarcado. Después que aparece la economía de riego, aparece el machismo. ¿Por qué? Porque la forma de organizar las sociedades era por la fuerza. ¿Eh? Y si yo quería aumentar mi excedente, era muy poco probable que lo aumente con el sistema económico. Necesitaba conquistar a otros grupos humanos y esclavizarlos. Por eso que se empezó a usar la fuerza para el ataque y la defensa, era necesario el Estado. Y ahí aparece el Estado. Ahora, ¿puedo mantener un Estado si no tengo excedente? No, porque lo necesito para morfar, lo necesito para sobrevivir. Por lo tanto, con el excedente, una de las cosas que puedo hacer es mantener al sector público para que me defienda o para conseguir un excedente adicional conquistando a otras sociedades. Por eso la era de los imperios. La era de los imperios se basaba en tomar el control de sociedades, apropiarse de sus bienes, saquearlas, esclavizar su población o que te paguen un tributo que los lleva a la subsistencia. Hay dos formas de ejercer un imperio. Te cobro un tributo que le quiere decir o me pagás o te aniquilo. ¿Qué hace hoy Donald Trump? Se va a Venezuela, se lleva preso al presidente de Venezuela y dice, o me das el petróleo o te destruyo. Y ahora va Irán y quiere hacer lo mismo, o me das el petróleo o te aniquilo. Es esa lógica, la lógica imperial. Entonces, pagás el tributo o te aniquilan. Bueno, algunas sociedades se resistieron y las aniquilaron y fueron esclavizadas. Desaparecieron de la historia. Otras sociedades pagaron tributo, como los egipcios, por ejemplo, cuando fueron conquistados por los romanos. Bueno, es la lógica que privó en la antigüedad. Entonces, yo quiero mantener un Estado, tengo que tener excedente, si no, no lo puedo mantener. Pero no solamente, yo con el Estado, cuando yo tengo excedente, puedo consumírmelo también. Si ustedes tienen un nivel de subsistencia de 1 millón de pesos y ganan 5 millones, si quieren, esos 4 millones que les sobran, se van de joda y se lo gastan a la noche. ¿Cuál es el problema? El problema es que no van a pagar los impuestos, el problema es que no van a progresar nunca en su vida, pero ¿quién le va a quitar lo bailado a lo mejor? Mucha gente lo razona de esa manera. ¿Eh? Ahora, si yo estuviera ganando 1 millón de pesos, no podría estar pensando en irme de joda. Tengo que tener el excedente. Entonces me lo puedo consumir. El consumo es una cosa que existe gracias al excedente también, por encima de la subsistencia. Y finalmente, lo otro que puedo hacer es ahorrarlo e invertirlo para progresar. Uno invierte en uno mismo para después ejercer una profesión, ganar un mango más, tener una casita, comprarse un autito, progresar en la vida. Bueno, no me voy a meter a si está bien o está mal, lo que digo es que para poderlo hacer tengo que tener excedente. Entonces, a lo que voy es, el excedente en la antigüedad apareció en el 5000 a.C., dio origen a sociedades machistas, dio origen al uso de la violencia como forma de ejercer y dio origen a un sistema imperial. A eso se está volviendo ahora. ¿Y qué pasa con esto? Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un sistema de estas características, tenemos que ver de qué tamaño es el excedente. Y el tamaño del excedente en esa época, y hasta hace muy poco tiempo, era del 10% del PBI. Muy poco. Y por ahí
en sociedades más ricas llegaba a ser del 20, ¿eh? Pero era muy exiguo, muy exiguo, por eso que no se crecía económicamente. Es decir, yo pago los impuestos, mantengo una clase dirigente, ya está, no hay más excedente. No puedo pensar en invertir o en crecer porque no tengo dónde sacarlo, ¿eh? Es decir, cuando viene la revolución industrial y se empiezan a mover los hidrocarburos, primero el carbón, con la energía de vapor, después el petróleo, hay un desborde de energía que sale de la Tierra y este desborde de energía motoriza la economía de una forma tal que puede alcanzar niveles de producción y de excedente que antes era impensable. Entonces, ahí es donde tenemos mayores niveles de excedente. Pero esto es una cosa de los últimos 200 años. La humanidad vivió al límite de la subsistencia desde hace milenios. Esto es un tema que vive en nuestras últimas 10, 20 generaciones de seres humanos. Entonces, ¿por qué lo pongo acá arriba de la mesa esta cuestión? Porque es el excedente, no lo puedo usar para cualquier cosa. Estas tres cosas, lo consumo, mantengo al Estado o lo invierto. Lo ahorro, barra lo invierto. Sabemos que el ahorro tiene que convertirse en inversión. Aunque, como vamos a ver en la próxima clase, puede ser que nunca se convierta en inversión si yo lo voy a atesorar. En la Argentina, el gobierno está desesperado para sacarte los dólares que tenés abajo del colchón. Y eso se llama atesoramiento. ¿Qué quiere decir? Es un excedente que en vez de convertirlo en ahorro, lo guardaste, lo sacaste de circulación. El atesoramiento no es lo mismo que ahorro, por más que uno decir lo tengo ahorrado. Sí, lo tenés ahorrado, pero no circula. Entonces no puede formar capital. Entonces, esto frena. Yo creo que, no sé si lo dije en este curso, pero el primer economista que inventó la macroeconomía antes de Keynes era François Quesnay, que era un médico, trabajaba en la corte de Luis XV y inspiró a ministros franceses como Turgot en su momento, y asemejaba a los flujos, el flujo circular de la renta lo asemejaba a los flujos sanguíneos del cuerpo. No hay que ponerle nada que lo entorpezca. Tiene que fluir, tiene que circular permanentemente. Siempre pensaban de esa manera. ¿Por qué lo pongo de manifiesto? Porque el ahorro, si se convierte en atesoramiento, es como generar una trombosis a una vena o una arteria. Es decir, le pongo un límite a la circulación y genero un atasco, genera un problema terrible en la economía. Bueno, los beneficios monopólicos, este tipo de cosas se apropian y generan trombosis en el circuito. Eso es una cosa que ocurre siempre. Ahora, ¿qué ocurre? El ahorro compite con el consumo y compite con el pago de impuestos. Por lo tanto, siempre va a haber un uso alternativo en el excedente. Si yo quiero generar más inversión, tengo que tener el ahorro adecuado. Ya lo vimos en la tesis de Feinstein y Orioka en la clase pasada. Si yo quiero más inversión, necesito más ahorro. Si yo necesito más ahorro, o bien consumo menos o bien pago menos impuestos. Entonces, el tamaño del Estado, los impuestos, compiten en general con el consumo y con el ahorro. Entonces, muchas veces tenemos que mirar muy bien qué beneficio le sacamos a un impuesto que vamos a pagar como contraprestación. Eso lo vamos a mirar en la clase del sector público. Pero esto es fundamental que lo entiendan de esta manera, porque vamos a ver que el ahorro siempre es un sacrificio que hace una sociedad. Deja de consumir para poder generarlo. ¿eh? Y, y si yo quiero necesitar más ahorro para hacer más inversión y estoy compitiendo con los recursos del excedente que me va a sacar el sector público, entonces, y cada economía tiene un límite. Lo vamos a ver al final del curso. Argentina, en los últimos años de Cristina, llegó a tener un gasto público del 47% del PBI, casi como Alemania. Pero Argentina no es Alemania. Es decir, Argentina crecía a tasa del 7, 8, 10%, que es lo que creció con Néstor Kirchner, cuando tenía un tamaño del Estado del 30% del PBI. Ahora vos te lo llevas al 47% y obviamente somos un país subdesarrollado, no somos Alemania, no lo podemos pagar. ¿Por qué? Porque dejas de invertir. Entonces tiene una incidencia, ¿por qué? Porque desvías el ahorro
hacia financiamiento del déficit fiscal. Entonces, fíjese la importancia que tiene armarlo de esta manera. Bien, eh, como el ahorro es la base de los modelos de crecimiento, ahora vamos a ver la relación, que vamos a ver la clase que viene, pues ya hoy ya estamos en horario, vamos a ver en la clase que viene la relación de tres pensadores que lo articulan, y un cuarto moderno que es en la actualidad. Me interesa que lo analicemos, porque vamos a usar la lógica de los dos primeros. Vamos a ver a Roy Harrod, a Epsi Domar, vamos a volver a analizar a Solow y vamos a introducir el concepto de Tomás Piketty, que es un economista que todavía está vigente en la actualidad, sobre todo en Europa, y que hizo aportes muy interesantes sobre este tema, como ediciones que son dignas de evaluar en este curso. Así que bueno, chicos, vamos a dejar de, vamos a dejar de grabar. A ver.